Bueno, como la agenda está un poco apretada, hay una sesión de preguntas. Le agradecemos que fueran cortas para poder continuar con lo previsto durante ahora en las horas de la mañana. ¿Tienen preguntas, la doctora? Han estado excelentes. Mi pregunta era para el doctor Walter. ¿Cómo hacen ustedes en la escogencia de los pacientes cuando hay problemas, por ejemplo, de barreras geográficas, ¿sí? O de pronto de accesibilidad por sistema? ¿Cómo han podido ustedes superar de pronto eso para incluirlos? Lo menciono porque nosotros por nuestro sistema de salud pues fragmentalizamos la salud y hemos tenido grandes problemas en el acceso por eso. Pero quisiera saber ustedes cómo han hecho, por ejemplo, aquellas barreras geográficas, cómo logran vencerlas, ya que usted es un centro de referencia, doctor. Gracias, doctora, por la pregunta. Es un problema bastante complicado porque es trabajar en contra de un sistema ya establecido por años, ¿no? Nuestros pacientes, podríamos decir que un 30% son pacientes que vienen de provincia únicamente a su cita con nosotros y luego para poder retornar a una cita control, generalmente son 2 a 3 meses. El sistema no les da para que el paciente vuelva antes. La Seguridad Social ciertamente, digamos, cubre lo que es sus pasajes, muchas veces el pasaje, el ticket aéreo comercial, ¿no?, para que venga a la cita, pero debido a esto es que no pueden salir muy pronto, retornar muy pronto. Entonces ahí es donde nos ha ayudado mucho lo que es el teléfono, ¿no? O sea, más que todo lo que es la entrevista telefónica que puede tener la enfermera con estos pacientes de una manera más estructurada y más continua para ir viendo cómo van. Tratamos de que ellos puedan tener a cargo de enfermería un entrenamiento intensivo, acortamos un poco lo que es la parte educativa, hacerlo más seguido, que estos pacientes por lo menos cuando vengan a su consulta, generalmente lo habitual es que el paciente viene a la consulta y se está yendo a veces el mismo día, ¿no? Entonces en estos pacientes hemos logrado que por lo menos los primeros se les pueda permitir o quedar con ellos, en que puedan quedarse unos 2 o 3 días para que por lo menos la parte de enfermería pueda afianzar en algo lo que es la educación de los pacientes y luego poder tener un seguimiento mucho más estrecho, telefónico. También hemos podido lograr que por la parte administrativa pueda hacerse de que muchos de estos pacientes puedan regresar por lo menos al mes, ¿no? Hay mucho más por hacer por ellos, pero definitivamente, como lo dije en un momento, vamos en contra de un sistema que a veces es muy cruel para lo que puede significar un seguimiento adecuado a los pacientes. ¿Otra pregunta? Buenos días. Cuando se implementa una unidad de falla cardíaca, yo hago el papel del asegurador. En primer punto, se captan más pacientes, se hacen más ayudas diagnósticas, más intervenciones terapéuticas y posiblemente mayores dispositivos. Eso incrementa los costos bastante en una fase inicial. En las unidades de falla cardíaca, ¿cómo se está haciendo para demostrar a los aseguradores los resultados desde el punto de vista económico? Yo le voy a contestar. Sí, yo no estoy en el panel, pero yo le voy a contestar porque una de las cosas que nosotros hemos hecho para que nuestro trabajo sea serio y responsable y mostrar a los aseguradores que vale la pena es que nosotros tenemos el seguimiento de los pacientes que hemos implantado con dispositivos. Cuando nadie vigila a estos pacientes y están fragmentados y hoy van a mi hospital y mañana van al del otro y donde nadie tiene continuidad sobre esos pacientes, ¿qué pasa? Que usted como asegurador tiene un paciente con un bloqueo de rama izquierda, una insuficiencia cardíaca recién diagnosticada que nadie le ha tratado y cae a un hospital donde hay un grupo de electrofisiólogos que dicen, lo implanto ya porque nunca va a volver a mí. Y después cuando ese paciente llega a mí implantado, yo empiezo a ver que la indicación no era clase 1, que era un paciente que necesitaba terapia farmacológica, que muchas veces esos pacientes, después de que usted los titula y los revalúa 3 meses, sorpresa, la fracción de eyección ya no es menos de 35, es 45, 46 y ya no tienen la recomendación de las guías.
Entonces nosotros como un programa responsable tenemos siempre por política que ningún paciente se implanta antes de pasar por 3 meses de terapia farmacológica óptima, rehabilitación cardíaca, educación y reevaluación del caso, porque muchos después de 3 meses ya no tienen la indicación, ¿cierto? Y la siguiente decisión que tomamos responsablemente fue: ningún paciente se implanta sin un staff de clínica de falla cardíaca más el grupo de electrofisiología. Y tercera decisión responsable: una vez yo lo implanto o lo implanta mi grupo de electrofisiólogos, yo lo sigo, porque yo también veo todos los días tristezas tan grandes, como pacientes que tienen un resincronizador y no tienen ni un solo medicamento que modifica la historia natural de la enfermedad. Y ahí es cuando uno dice, se gastaron 30, 35 millones en un paciente que no va a responder, porque es imposible que si yo no me tomo el tratamiento farmacológico, responda a una opción no farmacológica. Y la cuarta acción responsable que hemos hecho ha sido revisar el seguimiento de todos esos pacientes. Tenemos una publicación de cuántos pacientes de nuestra clínica de falla cardíaca responden a resincronización cardíaca. Y quiero contarles que llegamos al mismo porcentaje que reportan los ensayos clínicos. Y todos sabemos que un ensayo clínico es el paciente del mundo real, del mundo ideal, perfecto, sin comorbilidades, joven, mientras que los de nosotros son del mundo real, ¿cierto? Pacientes colombianos con diferentes características. Entonces, yo le puedo decir, y ahí sí meto la mano en el fuego, la mejor inversión que una aseguradora puede hacer es tener un paciente de estos en un programa, porque en el momento en que llega el implante, se llegó a la decisión de una forma responsable. Si usted lo deja por ahí suelto, y hoy va aquí, y mañana va a otro lado, y después a otro lado, le van a hacer 80 cosas, le van a poner un clip mitral, va a salir con un desfibrilador, y finalmente el paciente no va a tener el beneficio de todo eso. Muchas gracias. Y yo quisiera ahondar en que el pilar para demostrar al pagador, ya sea un pagador externo como una aseguradora o la misma seguridad social, es tener una base de datos, es tener un registro sólido, robusto, en prospectiva, que permita tener indicadores de proceso, generar auditorías internas y externas y sobre esa información convencer a quien tiene la chequera en la mano para poder definir que estas acciones que son consensuadas, que siguen un proceso, pues van por el buen camino. Si nosotros no contamos con datos fidedignos, si nosotros no contamos con datos en prospectiva, es imposible lograr convencer al tomador de decisiones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, damos por terminado esta parte.